Hoy te propongo desde el método de la investigación cuantitativa evaluar las políticas públicas que se puedan dar dentro de los diferentes territorios. La investigación cuantitativa ha trascendido su origen en las ciencias naturales para consolidarse como un eje empírico en la administración pública contemporánea. Para el tomador de decisiones, este enfoque no es meramente descriptivo, representa una herramienta estratégica diseñada para generar conocimiento objetivo y mitigar la incertidumbre en la asignación de recursos. Su evolución refleja un tránsito desde la observación de fenómenos físicos hacia la modelación de realidades sociales complejas, permitiendo que las intervenciones del Estado se fundamenten en evidencias contrastables y proyecciones estadísticas, reduciendo así el riesgo político y técnico. La precisión del método científico actual es heredera de una síntesis paradigmática que ha orientado la relación entre el Estado y la ciencia. En cuanto a los tres paradigmas propios de la investigación cuantitativa, voy a partir con el empirismo. Este establece la experiencia y la lógica empírica como la base de todo saber. Y para la política pública, esto implica que ninguna intervención es válida sin datos recolectados directamente de la realidad fáctica, rechazando verdades a priori. En cuanto al positivismo, está introducido por figuras como Augusto Comte. Este orientó la ciencia hacia la sociedad industrial. Propuso una jerarquía en la ciencia donde lo social se analiza con el rigor de la física, es decir, el monismo metodológico, buscando leyes universales que permitieran el orden y el progreso dentro de un modelo capitalista. Y finalmente está el paradigma funcionalismo, donde bajo la lógica de Durkheim y Parsons conciben a la sociedad como un sistema de funciones medibles. Esta corriente es fundamental para la evaluación del desempeño institucional, ya que permite cuantificar el éxito de las estructuras sociales en su capacidad para satisfacer las necesidades biológicas y culturales. Ahora bien, en el siglo XXI, esa neutralidad científica que se dio en el siglo XX y que permitió muchos desarrollos con consecuencias éticas devastadoras, como el uso bélico de la energía nuclear en Hiroshima y Nagasaki, ha sido reemplazada por una estructura y una postura ética integral. Para un consultor y un investigador profesional, la ética no es un añadido, sino una variable crítica del diseño, ya que debe integrar valores bioéticos y sociales en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, debido a que se busca evitar externalidades negativas en la población y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. Esta base ética y epistemológica dicta la necesidad de una planificación estructurada que asegure la integridad técnica desde el primer momento. En cuanto al diseño del marco teórico y metodológico, se mencionan diferentes etapas, porque esta estructuración metódica es vital para garantizar la replicabilidad y el control de los errores o los sesgos en proyectos de gran escala. En el ámbito público, la replicabilidad es el estándar de oro. Si un estudio no puede ser reproducido, la inversión de recursos carece de legitimidad técnica. Por tanto, el proceso de investigación cuantitativa se articula en 5 fases críticas. La primera es la etapa conceptual, donde se centra en la formulación del problema y la revisión bibliográfica. Aquí se establece la base teórica y la hipótesis que actuará como una guía estratégica. Segundo, hay una etapa de diseño teórico y metodológico en donde se define el plan de muestreo y se seleccionan los métodos. Es la fase donde se realizan los estudios piloto para blindar los instrumentos de recolección.
Tercero, hay una etapa empírica, es esa ejecución técnica del trabajo de campo orientada a la recolección de información sistemática. Cuarto, es la etapa analítica, en donde se da el procesamiento de los datos mediante estadística descriptiva o inferencial para contrastar la hipótesis. Y finalmente está la etapa de difusión, en donde se comunican las evidencias mediante un informe de resultados que traduce los hallazgos en recomendaciones accionables. En cuanto a la elección del diseño, es una decisión de gestión de riesgo que dicta la potencia del estudio. En la siguiente información te voy a sintetizar los enfoques principales aplicados al sector público. Dentro del diseño de investigación descriptivo, el propósito es detallar características y frecuencias de una población sin manipular las variables. En cuanto a la aplicación en las políticas públicas, lo podemos hacer para la caracterización de poblaciones vulnerables o el diagnóstico de las necesidades en cuanto a una infraestructura. En el diseño de investigación correlacional, el propósito es evaluar la dirección y grado de asociación entre las variables. El ejemplo o lo que podemos aplicar en las políticas públicas es el análisis de la relación entre los niveles de escolaridad y las tasas de inserción laboral formal. Y en cuanto al diseño de investigación explicativo y experimental, lo que busca es establecer relaciones de causa y efecto mediante la manipulación controlada. Bien, podríamos mencionar la evaluación de impacto de un programa piloto de transferencias monetarias sobre la desnutrición infantil. En cuanto a ello, la elección del diseño debe dictar de forma unívoca la naturaleza de los instrumentos de recolección. Un error del investigador en correspondencia invalida cualquier análisis posterior. Primeramente, vamos a hablar de la operacionalización, es decir, de esas hipótesis a la medición de variables. La operacionalización constituye el puente estratégico que transforma conceptos teóricos abstractos en indicadores tangibles. También podría decirte que es el proceso que dota de métricas a la intención política. Según referentes como Hernández Zampieri y Kerlinger, el rigor en este paso es lo que separa la intuición del rigor científico. Para asegurar la integridad del hallazgo, el investigador debe seguir un modelo lógico de 5 pasos derivado de la teoría clásica. Primero está la teoría hipótesis, que sería esa deducción para hacer una derivación lógica de supuestos verificables. Segundo, la hipótesis observación, bien llamado como operación, en donde se da la definición de cómo se medirá la variable en el campo. Tercero, está la observación y el análisis, bien llamado como ese procesamiento, en donde se da la transformación de los datos brutos, naturales o encontrados en campo en información organizada. Cuarto, análisis y resultados, que bien podría llamarse la interpretación, en donde está la asignación de significado técnico a esos números. Y finalmente, los resultados, que es esa inducción, esa generalización de hallazgos para robustecer la teoría o la política pública. Los instrumentos estructurados, ya sean cuestionarios, encuestas estandarizadas u otros, deben someterse a procesos de validación rigurosos, como es el juicio de expertos o el inicio con un pretext. El objetivo es garantizar que el instrumento mida efectivamente el constructo deseado y no variables de confusión. Asimismo, la representatividad del muestreo es el eje de la validez externa. En administración pública, un muestreo aleatorio bien ejecutado es lo que permite que los resultados de un programa piloto sean escalables a un nivel nacional, garantizando que las conclusiones sean generalizables y no un producto de un error o un sesgo de selección propiamente del investigador. Por tanto, la calidad de esa recolección es la que define la potencia del análisis estadístico final. Ahora bien, vamos a hablar de esas aplicaciones
prácticas y ese análisis estadístico en el contexto público. El análisis estadístico es el motor que transforma esos datos que están aislados en toma de decisiones basadas en evidencia. En el sector público, el uso de estadística descriptiva e inferencial permite a los tomadores de decisiones anticipar comportamientos ciudadanos y optimizar la inversión. Por eso consideré en este siguiente espacio hablar de los dominios de política de alto impacto. Partiendo del contexto educativo, puede ser el uso de esos indicadores clave de rendimiento académico en pruebas estandarizadas para identificar esas brechas de aprendizaje y reorientar el currículo nacional. En la salud, esa modelación de determinantes epidemiológicos para el diseño de políticas preventivas y mitigación de riesgos sanitarios. En la administración pública, la implementación de encuestas de percepción ciudadana como métricas de satisfacción y confianza institucional, que son esenciales para la rendición de cuentas. En cuanto a la psicología social, podríamos estar hablando del análisis estadístico de actitudes y conductas para diseñar programas de intervención comunitaria que reduzcan la violencia o mejoren la convivencia social. El análisis de causa y efecto es particularmente valioso para la evaluación de impacto, permitiendo discernir si los cambios observados en la población son atribuibles a la política ejecutada o a factores externos. Sin embargo, un análisis de alta complejidad carece de valor si el diseño original no garantiza la validez y la replicabilidad. Ante eso, vamos a hablar de cómo se garantiza la calidad, y allí es donde aparece la validez, confiabilidad y replicabilidad. Frente a la actual crisis de replicabilidad en las ciencias sociales, el rigor metodológico es la única defensa contra el error técnico y el sesgo de selección. Para un evaluador de políticas públicas, garantizar la calidad de los datos es un imperativo de transparencia democrática. Ahora bien, desde la confiabilidad, un enfoque técnico es aquellos resultados iguales en mediciones repetidas, lo que llamamos consistencia. Las amenazas frente a la política pública es la inconsistencia, que es esa prestación de servicios errática basada en diagnósticos volátiles. Y para la validez, el enfoque técnico es la veracidad, cómo el instrumento mide el constructo real. Frente a esa amenaza de la política pública sería el error de objetivo, medir el indicador equivocado, resultando una política pública ineficaz. Para asegurar que el estado del arte que utilizamos puede justificar una política y que no está sesgado por las preferencias del investigador, es fundamental seguir protocolos internacionales como los lineamientos del Prisma. Estos protocolos garantizan la transparencia y permiten que cualquier investigador o auditor reproduzca el proceso, validando la solidez de la evidencia científica. Es así como la investigación cuantitativa, que se ejecuta bajo un diseño riguroso y una visión ética, es el motor principal para la generación de políticas públicas legítimas y efectivas. Al integrar la precisión de autores como Greswell o Kerlinger con una sensibilidad social aguda, se logra transformar el dato estadístico en un bienestar ciudadano, asegurando que el Estado no actúa solo por intuición, sino por el peso de la evidencia.